Este video está realizado y pensado para ustedes, futuros preceptores de las escuelas de San Juan, que son los que van a tener un contacto muy cercano, muy estrecho con los adolescentes y que son los que tienen que ganarse la confianza de ellos para observar, para detectar tempranamente aquellas conductas que puedan indicarles que hay algún comportamiento de riesgo en ellos. Nos vamos a focalizar en lo que es la adolescencia, sus características, lo que son las conductas de riesgo, lo que son los factores de riesgo, las situaciones de riesgo y lo que son los factores protectores. También vamos a distinguir las etapas del consumo de sustancias y la relación que hay entre el consumo de sustancias y la violencia adolescente. La adolescencia es una de las etapas más difíciles de la vida y se caracteriza por cambios que son físicos, son psicológicos, emocionales y sociales. Y es donde aparecen los conflictos con los padres y con la autoridad en general. Y vamos a ver cambios en el estado de ánimo, en la aparición de conductas con cierto nivel de riesgo. Es una etapa muy difícil donde se logra un importante crecimiento, un desarrollo físico y se alcanzan los objetivos psicosociales que son los necesarios en la evolución de la persona hacia la edad adulta. Por ejemplo, adquirir la independencia respecto a los padres, tomar conciencia de la propia imagen corporal, la aceptación del propio cuerpo y la relación con sus padres y sus amigos, así como la adopción de un estilo de vida, el establecer la identidad sexual, también fundamental. La naturaleza del adolescente no cambió, lo que cambió fue el entorno, es decir, lo que estamos viviendo. Es importante saberlo. Y de qué manera es importante saber cómo influyen en ellos los medios de comunicación. Y esto quiero invitarlos a la reflexión. ¿Por qué? Porque el hecho de que los medios de comunicación y la estrategia comunicacional transmitan imágenes de violencia, de drogas, genera un impacto muy fuerte en los adolescentes que van naturalizando esas conductas. Entonces, mucha atención a esto, mucha reflexión sobre las estrategias comunicacionales, sobre todo en los medios masivos y sobre todo cuando está de alguna forma transmitido por los que son o se han convertido en referentes para los adolescentes. Esto es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de conductas de riesgo, tenemos que saber cuál es el concepto de riesgo. Riesgo es la probabilidad de que ocurra algún hecho indeseable. Teniendo el conocimiento de estos riesgos, vamos a poder realizar programas de prevención, organizar mejores sistemas asistenciales y actuar de forma adecuada, pero debemos distinguir entre los factores, situaciones y conductas. Acá nos vamos a focalizar especialmente en lo que son las conductas de riesgo, que son esas actuaciones repetidas y fuera de determinados límites que pueden derivar o comprometer el desarrollo psicosocial normal durante la infancia o la adolescencia, con repercusiones perjudiciales para la vida actual o futura. Y hay que recordar que en la adolescencia existe un gran afán de experimentar, y todo es totalmente normal, todo esto, así como un sentimiento de omnipotencia que transforma la adolescencia en un periodo de mucha vulnerabilidad, casi extrema, justamente para las conductas de riesgo. El adolescente se compromete en esas conductas de riesgo porque no conoce los riesgos y el impacto ni en el mediano ni en el largo plazo. Esto significa que no puede evaluar los costos de sus propias acciones porque las llamadas desde el punto de vista médico funciones ejecutivas aún están en desarrollo. Nosotros nos vamos a focalizar en el contexto de la Argentina y de Latinoamérica, que es muy diferente al de otros países, y en respecto a las sustancias, en el tabaco y en el alcohol, que son las sustancias de mayor nivel de riesgo en cuanto a prevalencia, a diferencia de otras culturas como Estados Unidos o como Europa. Pero lo que quisiera que entiendan es que las conductas de riesgo se relacionan entre sí, es decir, la violencia adolescente se relaciona estrechamente con el consumo de sustancias. Ambas son conductas de riesgo. Y hay conductas de riesgo que son las propias del adolescente y conductas de riesgo que desde el punto de vista médico son patológicas. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad de esa conducta y cuánto tiempo permanece. Entonces, es normal una conducta de riesgo
en el adolescente. Es bueno que esto pase, es sano que esto pase. Lo que es malo es cuando la conducta de riesgo es de una intensidad suficiente como para generar un costo en el mediano o en el largo plazo, sobre sí o sobre otros. Entonces, los invito a aprender esa diferencia, esa conducta de riesgo, entre comillas, normal y lo que sería la conducta de riesgo patológica. Pero quédense con el concepto que el consumo de drogas y la violencia adolescente constituyen un fenómeno complejo, multifactorial, y que es preciso tener en cuenta los aspectos propios del desarrollo adolescente, los comportamientos de riesgo en los que se ponen, así como los factores de protección frente a los mismos. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Bueno, tenemos que entender que la mejor herramienta es la prevención, pero esto no se trata de prevención como un discurso y una campaña, no es dar información a los adolescentes, porque esa información no la pueden elaborar, no la pueden gestionar. No, y prevención significa implementar desde el nivel inicial en las escuelas el desarrollo de las habilidades sociales, el desarrollo de la asertividad, el desarrollo de la capacidad de empatía, el desarrollo de toda esa con una cierta manera de comportarse y cierta conducta respecto a sus pares, que a través del crecimiento, cuando llegue a la etapa adolescente, se van a ver con mucha claridad y van a impactar muy positivamente en ellos. Pero repetimos, prevenir no es leer un libro a los adolescentes. Prevenir es implementar todas esas herramientas en el nivel inicial, es decir, en el jardín de infantes. Eso es prevenir. Tanto en todas las conductas de riesgo, tanto lo que sea adicciones, tanto lo que sea violencia adolescente, que vemos tanto y tan grave. Esto, ¿cómo se hace? Se gestiona en el nivel inicial. Se enseña, se aprende. Si tenemos una casa o un hogar que apoya esto, bueno, es una enorme oportunidad. Pero las escuelas, todas las escuelas tienen que hacerlo, y muchas veces, quizás en la mayoría, suplir lo que no se aprende en la casa. Entonces, esto debe estar implementado en la currícula de todas las escuelas. Y ustedes, como preceptores, tienen que tener un conocimiento muy profundo de este tema, tanto de lo que es la adolescencia como lo que es el desarrollo infantil. Entonces, yo los invito a prepararse mucho para lo que van a hacer, porque es una enorme responsabilidad. Creo que es una de las tareas más lindas que se puede tener, porque realmente los preceptores, cuando hacen bien las cosas, son muy, muy queridos y muy valorados por los chicos en las escuelas. Hagan su trabajo con mucha responsabilidad, con mucho afecto, y cuenten con nosotros en todo lo que los podamos ayudar. Un abrazo grande para todos.